Saben, hace un tiempo atrás escuché a un psicólogo que decía que entre los amores más sinceros está el amor a la comida. La comida no tiene ateos, ¿no? ¿A quién no le gusta comer bien? Y no estoy hablando de cantidades, sino que estoy hablando de cuando la comida está rica, cuando está sabrosa, bien preparada y si encima está media presentado el plato. Qué lindo que es comer, por favor. Pero también, por otro lado, había escuchado unas personas que dicen que uno es lo que come. Pero por ahí esto es un debate medio así, medio filosófico, de cómo según lo que uno coma, según lo que uno incorpore, eso moldea su carácter, su forma de pensar. Bueno, no vamos a perder tiempo con esto, pero me pareció un principio espiritual interesante para desarrollar. Y les voy a explicar por qué. Yo tengo unas pocas habilidades muy especiales, casi superpoderes, podríamos llegar a decirle, 4 o 5, no más de eso. Uno de ellos es poder dormir en cualquier lugar y en cualquier posición. Es más, duermo muy poco. Yo duermo no más de 6 horas por día. Y si estoy muy cansado, me echo una siesta de 10 minutos y me levanto nuevo, como que hubiese dormido 3 o 4 horas. Pero hace unos 35 o 40 días atrás, a las 3 y 5 de la mañana, me desperté, parecía el 2 de oro, no me podía dormir. Me levanté, fui al baño, volví a la cama, no me podía dormir. Me volví a levantar, fui a la cocina, tomé agua, miré por la ventana. Estaba medio como para llover, salí al patio a ver si había subido los vidrios del auto. No había forma de que me pueda dormir. Hasta que hice una pregunta. Y pregunté, Señor, ¿me querés decir algo? ¿Sos vos? Y ahí vino la respuesta de parte de Dios. Y quiero que me entiendan, no escuché la voz audible de parte de Dios, no me envolvió una luz cegadora, no se me presentó un ángel con unas tenazas y unas brasas tomadas desde el trono de Dios y me quemó la boca, pero sí les puedo asegurar que sentí muy, pero muy fuerte dentro mío que Dios me decía, ¿con qué te estás alimentando? Y fue tan movilizador para mí esto, después me quedé dormido, pero al otro día me levanté pensando en esto y digo, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Qué estoy permitiendo que entre a mi vida para que la moldee? Y hoy quiero compartirles esto, lo que estuve investigando, lo que estuve orando, y quiero compartírselos no como alguien que la tiene recontra clara, ya está, ya sé cómo hacerlo, sino alguien que está pasando por un proceso. Y me gustaría invitarlos a ustedes a que se sumen a este proceso de autoevaluación, de santificación, y que Dios a través de su Espíritu Santo en esta noche por lo menos nos inquiete como me inquietó a mí, a que vigilemos aquellas cosas que ingresan a nuestra vida. Hay un pasaje, hoy voy a leer muchos pasajes, sé que cuando predico no es mi costumbre, pero quiero que el Espíritu Santo hable a través de la palabra más de lo que yo tenga para comentar. Proverbios 4:23, la versión NBI, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Para entender un poco más y desarrollar este primer pasaje, tenemos que hablar un poquito de historia. Si ustedes toman la Biblia, todo el contexto histórico y geográfico de la Biblia transcurre en la cuenca del Mediterráneo. Norte de África, Egipto, bueno, Jerusalén, Palestina, Turquía y todo lo que es la parte sur de Europa. Toda esta zona estuvo gobernada por el Imperio griego del año 1200 antes de Cristo, por supuesto estamos hablando, hasta el 146 antes de Cristo, cuando
la entonces República Romana vence al Imperio griego en la batalla de Corinto y luego se transforma en el Imperio Romano tomando posesión de toda esa zona. Entonces la forma de pensar de los griegos, todo su pensamiento filosófico, era muy fuerte en esa época y podemos ver mucho del pensamiento griego incluso hasta en las escrituras. Para los griegos, en ese entonces, ellos pensaban que el centro neurálgico del ser humano estaba en el pecho, estaba en el corazón. Y no era una idea muy loca, porque si uno se pone a pensar, uno está eufórico, miedo, angustiado, triste, y uno lo siente acá. Uno lo siente acá en el medio del pecho, en el corazón. La medicina en ese entonces era muy precaria, recién un par de siglos, varios siglos después, se descubrió que el centro neurálgico del ser humano estaba acá en la croqueta, acá arriba. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra corazón en las escrituras, se está refiriendo a la mente. Donde está tu tesoro y está tu corazón, ¿no? Engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Bueno, cada vez que aparezca la palabra corazón, ustedes tienen que pensar en que está hablando de la mente. La versión traducción al lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera, este mismo pasaje. Y por sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces acá la cosa cambia. Cuida tu mente. ¿Por qué cuidar la mente? Voy a leer Santiago, capítulo 1, los versos del 13 al 15 de la versión Reina Valera contemporánea. Dice así: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir de sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Santiago acá nos está hablando de un proceso interno, de un deterioro interno. Yo me ponía a pensar en algunas personas que conocí que un día dijeron, basta de Dios, no quiero saber más nada, reniegan de su fe, pegan un portazo, patean todo y se van de la iglesia, dejan de congregarse, o de pronto hermanos que de un día para otro se le destapa una olla y una situación de pecado, unas cosas raras, dice, pero ¿qué pasó acá? No era que este hermano hasta el domingo pasado levantaba las manos en la alabanza, participaba de las actividades de la iglesia, del grupo de hogar, por ahí era un músico, por ahí predicaba, dirigía la alabanza. ¿Qué es lo que pasó? Pasó lo que describe acá Santiago. Como dice el tango, venía cuesta abajo en la rodada. Esto no es algo que sucede de un día para otro. Hoy no estoy allá arriba alabando al Señor y mañana digo no quiero saber nada con el Señor. Esto es un proceso, un deterioro que se viene dando justamente por empezar a tomarse licencias y empezar a consumir aquellas cosas que tal vez hasta ni siquiera sean pecado, pero que nos pueden arrastrar. Acá esta versión dice seducir, dejarse llevar y seducir hasta una situación de pecado. Cuando uno piensa en esto requiere una evaluación muy profunda de cada uno de nosotros. Exige que nos miremos hacia adentro y veamos, usando el principio del alimento, qué áreas de nuestra vida deben ser alimentadas y a cuáles hay que matar de hambre. Aquellas áreas de mi vida que son flacas, que son debilidades que yo tengo, precisamente son esas áreas de nuestra vida que deben ser matadas de hambre. No hay que darle comida para que se fortalezcan. Necesitamos fortalecer aquellas cosas que están bien en nuestras vidas. Aquellas cosas, aunque nos pueden hacer sentir seguros de cómo estamos parados, con más razón
hay que alimentarlas para que lleguen a ser tan fuerte que se pueda dominar, por así decirlo, o anular la parte que nosotros tenemos como debilidad. Porque si nosotros alimentamos nuestras debilidades, y esto por eso les digo, cada uno de nosotros tiene que hacer una evaluación muy profunda delante de Dios y ser sinceros. Porque todos tenemos diferentes debilidades. Por ahí lo que para mí es una debilidad, otro me dice, mira yo eso lo tengo recontra superado, gloria a Dios. Pero aquellas áreas que yo soy débil, yo tengo que buscar de no hacer que crezcan, no alimentarlos, porque cuando uno alimenta esas cosas, cuando uno alimenta a la fiera, si me dejan usar esta expresión, llega un momento que se vuelve incontrolable, indomable y aparece. En la vida espiritual sucede en la calle. Uno dice, ¿cómo este tipo llegó a esta situación de bajarse del auto para agarrarse a trompada? Y porque seguramente vino juntando, ¿no? Una vez lo encerraron, una vez no le cedieron el paso, le tocaron el auto, se peleó con la mujer, se peleó con el jefe, se quedó sin laburo. Entonces uno junta hasta que dice, la gota que rebalsó el vaso lo hizo explotar. Bueno, no tiene que haber gotas en nuestras vidas. No tenemos que juntar, no tenemos que alimentarnos de aquellas cosas que nos pueden llevar a mal término. Ahora, ¿cómo cuidar la mente? Y voy a seguir con Santiago. El mismo capítulo 1, pero a partir del versículo 19 al 25, el consejo del apóstol es este. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder para salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparte de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. ¡Ja! Al estar dispuestos a oír y a ser lentos para hablar y enojarse, nos lleva a evaluar todo sin apurarnos e incluso a matar nuestros impulsos de ejercer justicia, porque en el fondo todos somos un poco justicieros, ¿no? Todos queremos tomar justicia por mano propia y a veces no es tan así la cosa. ¿Alguno practicó mate con cuero acá? ¿No sabe lo que es mate con cuero? El mate con cuero es una actividad que se practica de 2 o más personas. Generalmente, cuando uno empieza a tomar mate, agarra a un hermano o varios y les pega una cuereada, los despelleja en vivo y generalmente comienza de la siguiente manera. Tengo algo para comentarte, pero es para que ores. Yo te lo comento a vos, no para que lo andes desparramando para ir, porque sé que sos una persona espiritual y vas a orar. Dale, te escucho. El otro día venía caminando por la plaza y vi al hermano Ramón que tenía a su hijo más chico y le estaba pegando una zamarreada y le estaba hablando con fuerza. El hermano Ramón, el que dirige la alabanza. Sí, no sabés cómo lo estaban maltratando a Josecito, a su hijo más chico. Entonces aparece ese espíritu justiciero.
y dice este hermano o hermana, esto no va a quedar así. Pastor Marcelo, tengo un sentir de parte de Dios para tratar en la próxima reunión de matrimonios. Tenemos que hablar sobre cómo tratar a nuestros hijos. Entonces Marcelo prepara la reunión de matrimonios y habla sobre Efesios 6, ¿no? Que dice, no hagan enojar a sus hijos, sino trátenlos con mansedumbre, edúquenlos en el camino del Señor, ¿no? Y este hermano o hermana que está ahí dice, justicia divina. Ahora va a escuchar lo que es bueno. Y por ahí el hermano Ramón levanta la mano muy apesadumbrado y dice, yo tengo que confesarle algo a ese hermano. El otro día en la plaza, en un descuido, se me perdió Josecito y me desesperé y lo busqué. Y cuando lo encontré, me desesperé tanto que le dije, ¿dónde te habías metido? No me hagas nunca más esto. Qué diferencia, ¿no? Seamos lentos para hablar. No juzguemos apresuradamente. El verso 21 dice, así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, dice Santiago, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene poder para salvarlos. Poner en práctica la palabra. Tomar el consejo de Dios para nosotros. Ahora, si uno se puede llegar a preguntar, ¿y cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Cómo nos alimentamos correctamente? El apóstol Pablo, en Filipenses 4, del verso 4 al 9, la versión traducción en lenguaje actual, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El Señor Jesús viene pronto. No se preocupe por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Varias cositas nombra Pablo, le dice a los filipenses. Piensen, primero dice, piensen en lo que es verdadero. Dios es verdadero. Jesús y su obra redentora en la cruz es verdadero. El Espíritu Santo hablando y morando dentro nuestro es verdadero. El amor entre los hermanos es verdadero. Las obras de misericordia, el Evangelio en sí, el sostén de la vida de los huérfanos, eso es verdadero. A veces me indigna un poco cuando me dicen, ustedes viven en un mundo de fantasía. No, ¿qué mundo de fantasía? El creyente está al lado del enfermo, está orando por aquel que está enfermo, visita cárceles, visita hospitales. Eso es verdadero. El resto es, como diría Oscar, piripipí, chamullo, flaco. Piensen en lo que merece respeto. Y acá yo por lo menos me encontré con un dilema porque lo primero que me vino a la mente fue la gran lista de personas que tengo que respeto, pero mucho, ¿eh? Y personas que por ahí lo único que hicieron fue bendecirme, ¿no? Como si fuese poco. Eh, ¿Cuántos conocieron a Ramona Mirsic, de los que están acá, fundadora de la iglesia? Muy pocos. Ramona, la mamá de Pichi o Juan Carlos, muy amigo mío al punto de que fue mi testigo de casamiento.
Ramona me trató como un hijo. Ramona hizo lo que no hacía mi vieja. Me abrazaba. Y qué rico que cocinaba Ramona. Y me acordaba de ello, y me acordaba de Rolando y Margarita, y un montón de gente más, gente que en mis primeras épocas de cristiano me bancó, que fueron mi mamá, que fueron mis hermanos, que me abrieron a un mundo diferente en el Evangelio, en algo verdadero, como les dije antes. Pensemos en aquello que merece nuestro respeto, lo que es justo y bueno, lo que es justo y bueno. Hermanos, evitemos de pensar mal de todas las situaciones. No digo de que seamos positivistas y que veamos pajaritos de colores por todos lados, pero dale, deja de ver lo malo en todo. Si todos tenemos cosas malas, todos somos imperfectos. Empecemos a pensar, cuando pensamos en los hermanos, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en lo que sea, pensemos en lo que es justo y lo que es bueno. Lo que se reconoce como una virtud. Una virtud es lo que permite hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. El Espíritu Santo es el que pone virtud en nosotros y nos lleva a obrar bien, a obrar desinteresadamente, a obrar con amor. Pensemos en eso, en la virtud que pone el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Lo que es agradable y merece ser alabado. Todo aquello que reconforta el alma, todas aquellas situaciones agradables, todo lo que necesita ser reconocido. Cuando estamos hablando de lo que merece ser alabado, no estamos hablando de música, estamos hablando de aquellas cosas que son buenas, que merecen ser alabadas, que merecen ser reconocidas. Esas son las cosas de las que nos tenemos que alimentar. Me gusta el verso nuevo, dice, practiquen todas estas enseñanzas que les he dado, perdón. Hagan lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. Estas son las cosas de las que nos tenemos que alimentar. Estas son las cosas que fortalecen el alma. Y no solamente fortalecen el alma, sino fortalecen las cosas buenas que tenemos dentro nuestro, que a medida que vayan creciendo, a medida que nosotros las vayamos alimentando, van a ir opacando aquellas cosas malas de las cuales incluso hasta nos podemos llegar a avergonzar. Ahora, ¿qué áreas de nuestra vida no tenemos que alimentar para que se debiliten? Voy a leer Gálatas 5, del 19 al 21, y voy a leer la versión más cruda que encontré, que es la versión lenguaje actual, para que no queden dudas. Y dice así: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas otras cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Más claro, échale agua. Gálatas 5, 19 al 21. Hermanos, tengamos cuidado con lo que consumimos, con lo que dejamos que venga a nuestras vidas. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos,
las situaciones a las que damos lugar en nuestro andar cotidiano. Si Dios te muestra que te tenés que alejar de algo, hacelo, hacelo. Aunque duela, hacelo. Yo me sigo juntando con mis compañeros de la secundaria. Hace ya 40 años que egresamos más o menos. Las groserías que se hablan, ¿qué le vamos a hacer? No me voy a poner colorado a esta altura de mi vida, no hay guarangada que me haga, que me asuste. Pero me di cuenta de algo. Y es cuando llegamos a hablar de política. Y me di cuenta que hay algo que me pone mal. Y es cuando se habla en forma despectiva de los otros. Y ni hablar, perdón por lo que voy a decir, cuando me dicen, no, porque los negros no se merecen nada, esos planeros. Confieso mi pecado. Me hace saltar la cadena eso. Me hace poner muy mal. No me gusta, me incomoda que se hable mal de personas que están en otra situación. Entonces, tomé una determinación. Empecé a espaciar esas reuniones que generalmente se hace cada 2 meses. Es más, de lo que va del año no fui ni a una todavía, porque me di cuenta que me hacía mal a mí, me di cuenta que me hacía pensar mal de otras personas, de amigos, ¿no? De gente que conozco de toda la vida prácticamente, que hicimos la secundaria juntos. Entonces digo, yo no puedo alimentar esos sentimientos en mí. Yo no puedo darme el lujo como creyente, no digo de odiar, pero sí tal vez de enojarme y tal vez darle lugar a pensamientos que no corresponden. Porque no les pasa que a veces cuando uno tiene un desacuerdo con alguien, repite la escena en la cabeza. La próxima vez que lo vea le voy a decir esta. Es más, ahora le voy a mandar un mensaje por WhatsApp para que sepa. Porque a mí no me va a hablar así. ¿Y qué pasa? Estamos alimentando la fiera. Le estamos dando lugar a un montón de cosas que van creciendo dentro nuestro. Y ruego al Espíritu Santo que nos frene. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso también el consejo del apóstol Pablo dice, velen y oren para no entrar en tentación. Tenemos que estar muy despiertos, muy atentos. Hoy estamos bombardeados por un montón de cosas. Cuidemos lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. No le demos lugar al enemigo, ni juntemos cosas para fortalecer a esa bestia interna que nos puede hacer pecar y caer. Cuidemos nuestras almas de toda contaminación que nos quiera desviar de Dios. Pero, menos mal que Pablo no termina ahí ese pasaje de Gálatas. Él sigue escribiendo y dice a partir del verso 22, en cambio, vamos todavía, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra forma de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Afiladísimo, Pablo. Alimentémonos de las escrituras, hermano. Ya está, estoy aburrido, ya saben, los aburro siempre con lo mismo, pero alimentémonos de las escrituras, de la comunión entre los hermanos, de la ayuda desinteresada, de ver lo bueno en todo. Busquemos a Dios en todo momento, pensemos en Él.
Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Yo te puedo asegurar que si vos buscás ser lleno del Espíritu Santo, si yo todos buscamos ser llenos del Espíritu Santo, ni nos va a preocupar esa área flaca de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo va a crecer tanto dentro nuestro que la va a aplastar. No te vas a tener que preocupar más por tus debilidades. Yo no voy a tener que preocupar por mis debilidades. Como les dije al principio, les comparto esto no como alguien que ya lo alcanzó, ya la tiene clara, sino como alguien que está en este proceso. Y acá tenemos que ayudarnos entre todos. No tomen mate con cuero. Y si alguien empieza, frenemos ahí, no. ¿Tenés un problema con tal hermano? Anda y hablar con él. Dice la palabra, no es invento mío. No, la palabra dice, Mateo, si ves a tu hermano pecar, ve, reúnete con él, trata de convencerlo. En algunas versiones también dice que pone acá mismo creo que están Gálatas, que pone a la misma altura los adúlteros, los borrachos, los homosexuales y los chismosos. ¿Qué problema? Todo en la misma categoría, a la misma altura, sí. Pablo se lo revela el Espíritu Santo y lo plasma en las Escrituras. Entonces esto es necesario que nos alentemos, como dice la palabra, a la fe y a las buenas obras. Es necesario que empecemos a crecer en santidad, a crecer en pensar bien, a crecer en el servicio, en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, en el congregarnos. Vuelvo con la pregunta que me hizo Dios a mí. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Qué estás dejando que entre a tu vida? ¿Cuáles son las licencias, los permisos que te das que sabes perfectamente que están mal? Porque yo sé que el Espíritu Santo, y lo hablo primero yo porque me ha pasado a mí, el Espíritu Santo te dice, esto que hiciste, dijiste o pensaste está mal. Doy fe que el Espíritu lo hace. Entonces no demos lugar a esas cosas. No es necesario alimentar esa fiera. Sí es necesario identificarla. Tenemos cada uno de nosotros saber dónde estamos flacos, dónde tenemos las defensas bajas, para no meternos en lugares donde ese caldo de cultivo puede hacer que eso crezca. Cuídate de esto, hermano. Es una gran bendición. Yo tengo una aplicación de la Biblia que tengo 26 versiones diferentes. Pero sé también que si pongo porno, me pueden llegar a venir miles de resultados. Es peligroso el celular. Es peligroso para nuestros hijos. Y no solamente por la pornografía, sino porque, ¿qué quieres ver? Hay. Desde lo más bueno a las inmundicias más grandes. Las tenemos al alcance de un clic. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que buscar santificarnos. El mundo se ha vuelto cada vez más complejo, cada vez más turbio. Si vieron las noticias de ayer, no hace falta que diga más nada. Llegó un momento que yo ayer primero quería ver cómo venía el debate en el Senado y después terminé apagando porque digo, primero, no está bien. Y después dije, no me quiero alimentar de esto. No quiero dejar que esto entre en mi vida. Así como contó Marcelo que borró el pendrive, bueno, yo tengo que cuidarme de otras cosas. Entonces, fíjate, amado hermano, fíjate tu lado flaco y no lo alimentes. No le des lugar al enemigo, que se va a colar por ahí seguro si le das lugar.
fortalece lo bueno. Aquellas áreas donde vos decís, yo acá estoy bien parado, bueno, estate mejor parado. Fortalecete ahí. Fortalecete en todo lo bueno. Acordate, por sobre todas las cosas, cuida la mente, porque ahí está la fuente de la vida.